Hola, muy buenas tardes muchachos. Les doy la bienvenida a una clase más de su curso de entrenador personal especializado en apariencia física y estética. Y salud. El día de hoy muchachos vamos a concretar justo lo que estuvimos viendo en este módulo, que fue justo la preparación física, la puesta a punto y los detalles que tenemos de tener al momento en que queremos dar una rutina de entrenamiento, dosificar una rutina de entrenamiento. El día de hoy va a ser un poco como condensar toda esa información que hemos ido acumulando en estas clases y hacer una pequeña práctica. Les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo iríamos tomando esas decisiones de cara a generar el plan de entrenamiento o un diseño de entrenamiento que cumpla realmente las necesidades de nuestro cliente. Vamos a ver una pequeña presentación y luego voy a ir diseñando un plan de entrenamiento en donde voy a ir compartiendo con ustedes cómo voy haciendo estas tomas de decisiones con base en un ejemplo, ya sea que escojamos de entre nosotros o un ejemplo pues de un paciente teórico, ¿vale? Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, ¿vale? Hoy vamos a ver tal cual diseño de rutinas de entrenamiento, tomando en cuenta lo que estuvimos viendo de la puesta a punto y de cómo se va a dar estas divisiones en el físico-constructivismo, tanto en el amateur, en el recreacional, o en el físico-constructivismo pues de competencia, ¿vale? El de alto rendimiento. Lo primero, selección de objetivos. Sabemos que para eso tenemos que hacerle un cuestionario a las personas en donde sepamos cómo está, pues, en cuestiones generales, en cuestiones clínicas y en cuestiones deportivas. Después de ese cuestionario tenemos que hacerles pruebas de movilidad. Justo ya habíamos analizado, ¿no? Movilidad de hombro, movilidad de cadera, movilidad de tobillo. Son las tres cosas que tenemos que analizar. Y después, estabilidad de rodilla, estabilidad de core y estabilidad de cintura escapular. Teniendo en cuenta eso, podemos generar ya una periodización del tiempo que tengamos para que esa persona alcance el objetivo que nos haya marcado, que nos haya dicho. Si esta persona va a competir, podemos generar un calendario de competencia, de tal manera que llegue en las mejores formas cada vez que le toque competir, o de hecho podemos tener competencias de bajo nivel para que vaya ganando experiencia y que éstas vayan sumando para que llegue de manera adecuada al alto nivel. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez, en mi primera temporada, en donde yo ya me pude programar a mí mismo para competir, yo quería llegar al Señor México, que en ese entonces era de Guava, me parece, y ese era más o menos como en noviembre. Entonces yo empecé a prepararme más o menos como por octubre de un año antes. Pero la primer competencia que había de ese circuito, de esa federación, era más o menos como por marzo. Entonces yo lo que hice fue acomodar mi tiempo. Dije, ok, tengo octubre, todo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tengo 6 meses para llegar a esa primera competencia. Yo venía de estar entrenando, entonces dije, bueno, ok, no tengo que hacer tanto una adecuación técnica, voy a hacer más bien una etapa de introducción en donde ya voy a ponerme la rutina que voy a hacer y voy a hacer más o menos un mesociclo primero de ganancia muscular, en el cual yo invertí más o menos como unas 6, 8 semanas en poder ganar lo más que pudiera de peso corporal, en este caso de masa muscular. Después de ahí, pues yo ya me gasté 2 meses, ¿no? Tengo todavía otros 4 meses. Hice un mes de pérdida de grasa de desarrollo. O sea, hice 4 semanas en donde más o menos perdí un par de kilos. Perdí no solamente lo poquito de grasa que había ganado en mi periodo de ganancia muscular, sino que perdí un pelín extra, lo cual me permitió pues poder volver a hacer otros 2 meses de ganancia muscular. Hice después un periodo de definición, pero ya para precompetencia, llegué más o menos, no llegué tan definido, llegué como 8% de grasa, no pude bajarlo más, y después hice mi reconstrucción muscular de más o menos 4 semanas. Eso me hizo llegar con ciertos parámetros a esa primer competencia.
Llegué, competí, la verdad, no me fue así que digamos mal, quedé entre los primeros 5, me parece, pero no era mi objetivo ganar esa competencia. O sea, no iba a poder, yo nada más llevaba 7 meses, pues de desarrollo, o sea, de estar haciendo las cosas. Obviamente no ganas una competencia así de rápido. ¿Qué pasó? Bueno, que eso me dio experiencia, me hizo darme cuenta de ciertos errores en la carga de hidratos de carbono, ciertos errores con la manipulación del agua, me hizo ver que en qué nivel estaba yo con relación a la categoría que quería competir y pues los competidores de esas federaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que venía después un segundo evento, más o menos por julio. Entonces, si yo competía en marzo, pues tenía abril, mayo, junio y después julio. O sea, tenía en este caso ya nada más 4 meses. ¿Qué es lo que hice? Volví a meter un periodo de ganancia muscular de un par de meses, volví a meter un periodo de definición precompetencia y volví a meter mi puesta a punto, mi último mes para volver a hacer mi construcción muscular. Y esta vez, obviamente tomando en cuenta los errores de los primeros 7, 8 meses que me aventé, pude llegar con un mejor porcentaje de grasa, con un poquito más de masa muscular, más o menos un par de kilos extra, y pues ya sin haberla sufrido tanto. ¿Y qué pasó? Pues que de ahí, de julio, tuve después agosto, septiembre, octubre, noviembre, para llegar a la competencia ahora sí que me interesaba. En esta tuve un mejor puesto, me quedé en tercer lugar, ya para preparar la última, que en donde tenía 4 meses, hice una vez más, 2 meses de ganancia muscular, un mes de definición de competición y un mes de puesta a punto o de reconstrucción muscular, y pude quedar campeón de mi categoría en el Señor México y pude entrar en los 5 mejores en el absoluto. O sea, había estado bastante bien programado, pero no solamente tenía ya la experiencia de una sola competencia, tenía dos experiencias previas de cuánto tiempo me tardaba en definir, cuánta grasa ganaba cada que hacía periodos de ganancia muscular, cuánto tiempo podía estar manteniéndome ganando masa muscular sin empezar a ganar grasa, ya sabía qué alimentos me inflamaban, ya sabía qué alimentos me caían muy bien, ya sabía cuánta agua y cuánta sal tenía que consumir, por ejemplo, previo al evento para haberme vascularizado. O sea, ya había tenido todo mi contexto. Ya había podido, gracias a que yo hice esta programación de las fechas de las competencias, pues tener el mejor desarrollo de cara a la competición mayor que tenía, ¿vale? Así es como, en teoría, uno puede intentar idear eh, una temporada para poder hacer físico-constructivismo, pues como un poco más en serio. Ahora, este es un ejemplo de mi experiencia en una federación que aparte era pequeña, ¿no? O sea, ya las personas que están optando por un Mister México, por un ferrocarrilero, por ejemplo, algunos del WNBF, pues esto, si no estás utilizando farmacología, esa fuerza de tener que utilizarlo. Y tiene que ser con base a definir una lista de objetivos basados en ya sea el deporte que vas a realizar, la categoría de físico-constructivismo que vas a competir, o los parámetros estéticos que la persona quiere de manera recreacional reproducir. O sea, obviamente si una persona te dice, oye, es que yo quiero más pierna o quiero más pompa o quiero definir el abdomen, cosas así, pues sabemos que muchas veces no están apegados a los cánones que está buscando una competencia, pero pues al fin y al cabo si la persona es lo que desea, pues tendremos que encontrar la manera tomando en cuenta sus fortalezas y sus desventajas y entonces generar un plan de ataque. ¿Vale? Entonces, lo primerito que tengo que preguntar después de haber hecho todas estas pruebas y demás es cuánto tiempo tenemos para lograr ese objetivo. Y entonces, tomando en cuenta el objetivo mayor, tengo que dividirlo en metas a mediano y corto plazo. Por ejemplo, cuando yo iba a competir por primera vez, yo no estaba pensando en la competencia. Yo cuando estaba ahí haciendo esto, estaba acomodando los periodos
lo primero que me interesaba era ver cuánto podía ganar de masa muscular en un periodo en donde no rebasara un porcentaje de grasa que me impidiera después o me hiciera invertir demasiado tiempo en definirme. Por ejemplo, yo ya sabía que más o menos puedo bajar un 5% de grasa por periodo de definición. Eso es lo que la mayoría de las personas puede bajar. Entonces, si tomamos en cuenta que más o menos la mayoría de las personas puede bajar un 1%, pues vamos a necesitar de 4 o 5 semanas para eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a un 8% de grasa, pues no puedo dejar que en el periodo de ganancia muscular sobrepase el 13 o el 14% de grasa, porque si no, no voy a poder alcanzar a bajar, ¿vale? Y entonces todo ese tipo de cosas tenemos que aplicarlo. Yo al principio les recomiendo que tomen en cuenta las generalidades y dependiendo de eso, ya después vayan aplicando las peculiaridades de sus clientes. O sea, primero que nada, ustedes piensen que no puede bajar más de 5% y que debe de estar dentro del rango que nosotros queremos. O sea, si llega, por ejemplo, una persona que ya tiene el 30% de grasa, o sea, por ejemplo, no sé, una mujer que está en el tope máximo antes de que se deje de considerar saludable, pues no voy a esperar que en un solo periodo de definición esa mujer llegue a tener el abdomen súper definido. De hecho, va en contra de la parte de la salud. Lo tengo que hacer en varios periodos, tal vez del 30% primero la bajo al 25%. Hago un pequeño periodo de ganancia muscular y yo nada más dejo que gane 2 o 3%. O sea, que ya que no gane lo mismo. Entonces, si llega a un 27, después va a poder bajar hasta el 22. Después de ahí va a poder subir como un 24, 25 y para poder bajarla hasta el 20. Y luego, ya que anda más o menos como el 22, ya puedo bajarla hasta un 16, 17% y eso ya va a ser un abdomen definido en una mujer. Más o menos así es como tienen que estructurarlo a primer nivel. Hasta aquí, chicos. Dudas, comentarios, puntos de vista. Seguros. Bueno. Entonces, ya que tengo acomodadas las prioridades, las primeras, las segundas y las terceras, si va a competir o no va a competir no importa, o sea, pero tengo que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tal vez en una persona muy gordita, el objetivo a corto plazo es que baje un 5% de grasa. Objetivo a mediano plazo es que no suba más de un 2% o 3% y gane masa muscular para que en el objetivo a largo plazo podamos hacer que ese músculo se conserve y baje otro 5% y entonces haya bajado un total de más o menos un 7 u 8% de grasa y entonces ya logré ese objetivo, ¿vale? Así vamos a acomodar corto, mediano y largo plazo, ¿no? Luego, tenemos prioridades de segundo nivel, lo cual va a ser organizar y definir cuáles son las metas más importantes y cuáles son posteriores. Por ejemplo, puede venir alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar definido, ¿no? Yo le hago una evaluación y es hombre y ya tiene un 10% de grasa. Y entonces me doy cuenta de que él no está definido porque tiene muy poca masa muscular. Entonces ahí es donde tengo que organizar la manera en la que voy a alcanzar las metas. Aunque su objetivo es ganar masa muscular, pues primero me voy a dedicar a ganarla para después poder definirse, porque en este momento no lo posee. Y entonces le explico, ¿sabes qué? Primero, tenemos que subir un poco, posiblemente te vas a sentir un poco más llenito, no te vas a sentir tal vez tan cómodo, porque si tu objetivo es estar definido, pues obviamente estar un poco chubby, pues tal vez no te haga sentir tan bien, pero tenemos que tener la tolerancia psicológica para pasar por esa primera etapa para posteriormente definirte. Por ejemplo, eso, no sé, es algo que de repente le cuesta mucho trabajo, en mi experiencia, a la mayoría de las mujeres. Decirles que van a tener una temporada en donde van a estar con un poco más de masa corporal. Obviamente en su prioridad va a ser musculatura, pero que también se van a sentir un poco más llenitas. A veces les puede mucho ahí la cuestión de la presión social y de los cánones de belleza que les genera demasiado estrés. Entonces hay que hacer un seguimiento, hay que obviamente acompañar a esa persona y platicar mucho de por qué está haciendo así el plan,
para que pueda comprometerse y entonces sea lo suficiente paciente y pueda alcanzar después el periodo de definición y ya alcanzar su objetivo, pues de estar un poco más definida y de sentirse mejor, pues con cómo está su cuerpo, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con las razones o los motivos que tiene una persona. Cuando los motivos son externos, o sea, no sé, gustarle a alguien, tener reconocimiento social, tener el reconocimiento de la familia, esas cosas se suelen perder bastante fácil, suelen ser muy difíciles mantener la motivación y alcanzar los objetivos. Pero cuando los objetivos son internos, cuando los objetivos están deconstruidos y están concientizados como propios, es más fácil que las personas generen adherencia y aguanten estas etapas difíciles. O sea, la diferencia de hacerlo para gustarle a alguien como hacerlo para gustar a mí hace una diferencia total, ¿vale? Hace que el contexto cambie totalmente y normalmente las personas que lo están haciendo por sí mismos van a tener más éxito que las personas que lo están haciendo pues por un reconocimiento externo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios con esto, chicos? ¿Puntos de vista? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, y como tercer prioridad vamos a definir submetas. Por ejemplo, mejorar la técnica, mejorar el 1RM, no sé, de sentadilla, de peso muerto, de hip thrust. O sea, todas estas pequeñas, pequeños logros que podemos hacer en el gimnasio, que si bien no impactan directamente, por ejemplo, en la estética, sí hacen que las personas se mantengan más motivadas. Por ejemplo, yo a mis clientes les pongo una técnica o un método que se le conoce como top set. Un top set es el set más pesado de la sesión, en donde regularmente lo que hacemos es que gracias a ese set pesado, facilitamos después el trabajo posterior. O sea, imagínense que yo les digo, ¿sabes qué? Vamos a sacar un set a tu 80%. El máximo que puedes sacar de repeticiones con el 80% son 8 más o menos. Entonces, te voy a dejar que dejes 2 repeticiones en reserva. Me vas a sacar 6 repeticiones con ese peso. Y después de ahí le vamos a bajar un 10% y me vas a sacar igual, no sé, 6 repeticiones, pero con el 10% de la carga, lo cual te va a permitir que tú pues puedas jugar un poco mejor con la fatiga. Vas a estar dejando como 4 o 5 repeticiones en reserva, pero entonces voy a poder hacer el volumen de trabajo. Tomando en cuenta que por cada serie tenemos aproximadamente un almacenamiento de fatiga de entre el 8 y el 10% en una serie efectiva, lo más difícil es de que cada serie se mantenga al mismo grado de esfuerzo. O sea, si en la primera serie tú dejaste 5 o 4 repeticiones en reserva, para la siguiente vas a dejar solamente 4 o 3, para la siguiente vas a dejar solamente 3 o 2, y para la última vas a dejar una o nada. Y entonces, en 4 series, por ejemplo, o en 3 series, llegar a tu máximo esfuerzo teórico, a tu máxima ganancia en ese ejercicio. Y entonces, pues, este top set, pues, te hace decir, estoy cargando más peso, hace que tengas un impacto psicológico, se siente retador, se siente divertido, y después viene la parte de trabajo, en donde sabemos que es donde, pues, literal, le damos el estímulo para que la magia suceda en el entrenamiento, pero, sin llegar a fatigar de más, sin llegar a que sea demasiado excedido, y obviamente sacando las repeticiones de manera adecuada. ¿Vale? Con una técnica adecuada y sabiendo que, pues, teniendo, pues, siendo realmente objetivo con el progreso. Esto, por lo tanto, viene a ser el tercer nivel de prioridad. ¿Qué tipos de ejercicios específicos utilizamos? ¿Qué tipos de métodos? Por ejemplo, yo utilizo top sets, utilizo AMRAPs, utilizo, por ejemplo, series de contraste, utilizo clusters, utilizo diferentes metodologías que me dan información y que permiten que el cliente se mantenga perfectamente enfocado. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, la planificación de la carga
y la progresión que vamos haciendo, cómo va a estar distribuida, cada cuándo voy a subirle las cargas o cada cuándo le voy a subir el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, la planificación del microciclo, qué día voy a hacer altas repeticiones, qué día voy a hacer repeticiones intermedias, qué voy a hacer repeticiones altas, por lo tanto, qué días voy a tener porcentajes altos, intermedios o bajos. Todo eso ya es secundario, muchachos. O sea, si se dan cuenta, en nuestra escala de niveles está hasta el tercero. La autorregulación está hasta el tercero. O sea, primero importa más tener un plan de ataque, tener una periodización, tener bien definidos los objetivos y ya después la manera en la que vamos a estar alcanzando dichos objetivos es secundaria, ¿vale? Entonces, eso sería lo primerito que tenemos que hacer si queremos diseñar un plan de entrenamiento. Hasta aquí. ¿Dudas, chicos? Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los objetivos más comunes? Salud, o sea, mucha gente lo que busca pues, es evitar desarrollar una enfermedad, sobre todo pues una enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser la hipertensión, la diabetes, enfermedades que están altamente relacionadas con la obesidad, entonces ahí tenemos, ¿no? El otro objetivo que podemos tener común en un plan de entrenamiento pues, es la ganancia muscular y el otro es la pérdida de grasa corporal, que ya como habíamos dicho, la única diferencia es que la rutina en ganancia muscular se tiene que ir escalando y la rutina de pérdida de grasa corporal se mantiene estable. Acuérdense, tenemos grados máximos de repeticiones con base al porcentaje que nosotros vamos a utilizar. Entonces, sabiendo teóricamente cuánto es el 100%, yo puedo utilizar para X repeticiones un porcentaje. Pero acuérdense, esto es el máximo desarrollo. O sea, yo no puedo sacar más de 8 repeticiones si tengo el 70 y tantos por ciento, o sea, si tengo el 78.6%. O sea, porque si saco una más, ya no es mi 78, es mi 76. O sea, hay una reducción y por lo tanto puedo predecir cuánto es el máximo. Esta tabla que tenemos aquí, muchachos, nos dice cuáles son los porcentajes ideales en donde debemos de trabajar dependiendo del grado de esfuerzo. Para hipertrofia debemos de mantenernos en cargas y en grados de esfuerzos moderados, ¿vale? Para periodos de descarga nos vamos a mantener en grados de esfuerzo intermedios y los grados de esfuerzo altos lo podemos dejar estos del principio para el final de los mesociclos y estos tres del final para personas que compiten fuerza. Si tú no compites fuerza, y es meramente estético, esto en teoría nunca debes de tocarlo, no tiene caso, no le vas a sacar ventaja y al contrario te vas a exponer mucho a sufrir una lesión o a pues fallarlo y que eso tenga un impacto psicológico de frustración, ¿vale? Si nosotros analizamos, por ejemplo, imagínense que yo le mando una serie de 8 a una persona, yo voy a iniciar con el 64%. Si nos vamos a la tablita anterior, eso significaría que esa persona estaría trabajando por debajo del peso con el que podría sacar 12, o sea, más o menos con el que podría sacar 13. Si yo le pido que saque 8, ya significa que está dejando 5 repeticiones en reserva. ¿Qué era lo que les había dicho? Es la manera en la que uno se introduce, porque las últimas repeticiones, esas 5, son las que reclutan más unidades motoras. Pero ¿qué pasa? Pues que la siguiente semana le voy a subir un 2%. Y la siguiente semana le voy a subir otro 2%. Y la siguiente le voy a subir otro 2%. Así puedo cerrar mi mesociclo con el 72%. Y eso va a hacer que esa persona haya hecho una sobrecarga progresiva y haya llegado justo de haber dejado 5 repeticiones en reserva a haber llegado a solamente dejar una repetición en reserva aproximadamente. Esta tablita, muchachos, va a ser extremadamente valiosa, va a ser la que les va a permitir hacer proyecciones y entender cómo se va a generar esto. Ahorita en el ejemplo que yo les voy a poner, voy a utilizar esta tablita para asignar las cargas.
y que ustedes puedan ver pues ya cómo se traslada a la realidad, ¿vale? Ya que tenemos entendido esta parte de las prioridades y el manejo de las cargas con base en la tablita, tenemos que escoger una periodización. Tenemos periodizaciones lineales en donde iniciamos con un volumen alto, por ejemplo aquí 20 repeticiones, y una intensidad baja, un porcentaje relativamente bajo, y conforme vamos avanzando, la intensidad va subiendo y el volumen va bajando, o sea, va reduciéndose el número de repeticiones, pero va subiendo la carga. Este es el tipo de periodización que más le funciona, por ejemplo, a las personas que son completamente novatas, que son nuevecitas en el gimnasio, porque nos va a permitir alcanzar en un periodo de tiempo relativamente corto el máximo punto de intensidad y saber cómo es su relación con el volumen. Para personas un poquito más avanzadas, les viene bien algo a lo que se le conoce como periodización en bloque. La periodización en bloque divide en pequeños mesociclos que están compuestos por mesociclos y a su vez por sesiones de entrenamiento en énfasis específicos. Por ejemplo, en fisicoconstructivismo podemos tener periodos de ganancia muscular, periodos de definición. Por ejemplo, este que les traigo aquí es una periodización en bloque para halterofilia. Tenemos, por ejemplo, fases de acumulación de fuerza, fases en énfasis en la velocidad, fuerza máxima y velocidad. Tomando en cuenta que aquí se va acercando cada vez más a su periodo de restitución o su periodo de competición, en donde pues, obviamente tener la mayor velocidad posible, tomando en cuenta que ya ganó masa muscular y que ya ganó fuerza, pues va a poder transformarlo en que va a poder cargar más kilos. En el físico-constructivismo, las personas que manejan este tipo de periodización hacen justo periodos de ganancia muscular, periodos de definición de desarrollo, ganancia muscular, definición de competencia, y aquí nada más nos faltaría pues la puesta a punto, ¿no? Esa reconstrucción de masa muscular, en donde permitimos que el músculo gane otra vez el glucógeno, se absorba lo suficiente de agua a nivel intramuscular, pero no gane grasa corporal. Hasta aquí, chicos, dudas con este tipo de periodizaciones. ¿Ninguna? Ok, seguimos. Y por último tenemos una combinación, las periodizaciones onduladas. Las periodizaciones onduladas, muchachos, lo que hacen es tener microciclos dentro de sí mismos con diferentes aspectos. En lugar de tener acumulaciones de varias semanas, las tienen nada más en una semana y hacen las variaciones del volumen y la intensidad de manera más corta. Si se dan cuenta, es una combinación entre una periodización lineal y una periodización en bloque, pero más pequeñito, de manera más concisa. Esto va a permitir que yo pueda programar, pues, competiciones de menor escala a menor tiempo y que éstas me vayan permitiendo catapultarme para llegar a una competición máxima. En lo personal, esta es la mejor manera para periodizar cuando ya tienes una experiencia, pues, intermedia mínimo. Ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho la periodización diaria ondulatoria. ¿Esto qué significa? Que de un mismo movimiento, dentro del mismo microciclo, vamos a tener diferentes puestas o diferentes opciones de trabajo. Por ejemplo, supongamos que aquí es para una sentadilla, ¿no? El día 1 de la semana 1 voy a trabajar a rangos de repeticiones altos, 10 o 12 repeticiones, con rangos de porcentaje pues, un poquito más bajos, o sea, con menos peso. El día 2 de la misma semana voy a tener rangos de repeticiones intermedias y un poco más de carga. Y el último día voy a tener rangos de repeticiones bajos con cargas más altas. Y cuando cambio de semana, vuelvo a repetir, pero progreso todo. Lo que antes era lo intermedio, ahora es lo alto. Lo que antes era lo bajo, ahora es intermedio. Y agrego uno nuevo bajo. Y se vuelven a modificar los porcentajes. Y así lo vuelvo a hacer, por ejemplo, 3 semanas.
después tengo una semana de descargo y vuelvo a recomendar, vuelvo a modificarlo. Este podría ser el ejemplo de una periodización ondulatoria para ganancia muscular, ¿vale? Porque aquí vamos a obtener como objetivo que la persona pueda modificar, pueda ir cargando cada vez un poco más de peso y esto tenga como impacto mayor tensión mecánica en sus músculos y si está llevando una nutrición adecuada, eso significa hipertrofia. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Seguros? Bueno, sigamos. Otro ejemplo de la periodización diaria ondulatoria sería acomodarlo teniendo la secuencia de hipertrofia, potencia, fuerza. Si nosotros acomodamos esta manera de hipertrofia, potencia, fuerza, es lo que ha demostrado científicamente mayor ganancia a nivel estético y a nivel funcional. ¿En qué significa? En lugar de tener, por ejemplo, 3 días de banca en donde hago 3 sets de 8 repeticiones con el mismo peso, lo que hago es variar la carga y tener diferentes objetivos. Por ejemplo, puedo tener 3 sets de 8 repeticiones, ¿qué les parece? Al 75% de la carga, pero después dejo la misma carga, pero bajo el número de repeticiones en el día 2. Como van a ser menos repeticiones, me voy a fatigar menos. Entonces me puedo enfocar más en la potencia, ¿vale? En general, mayor rapidez. Y el último día, vuelvo a recortar 2 repeticiones, pero esta vez le subo. Tal vez le subo al 80 o al 85% para dejar nada más 1 o 2 repeticiones en reserva. Esto me va a hacer que pues, este día sea más fuerte, más intenso, un día intermedio y un día bajo. Y entonces, pues tener 3 estímulos diferentes que a su vez todos suman a la parte hipertrófica. Esta manera de acomodar es la que en lo personal me va a parecer lo más adecuado. Después viene, muchachos, la selección de ejercicios. O sea, ya cuando decidí cómo voy a hacer mi periodización, ya que tengo todos los objetivos y que ya los acomodé por prioridades, ahora sí, puedo elegir los ejercicios. Primero que nada, voy a elegir de 1 a 2 básicos por día. ¿Cuáles son los básicos? A aquellos a los que los llamamos los 6 grandes. Es sentadilla, press banca, remo, peso muerto, press militar y dominadas. Esos son los principales, ¿vale? Entonces puedo elegir por cada sesión de entrenamiento 1 o 2 de estos. Después vienen los ejercicios asistentes. Aquí tengo de diferentes tipos. Pueden ser ejercicios unilaterales, que siguen teniendo la misma mecánica que el básico, pero que al ser enfocados a cada uno de los hemisferios, nos va a obligar a tener que reducir la carga, pero nos va a dar bastantes beneficios, como por ejemplo evitar que tenga lesiones, desarrollar que no haya asimetrías y por lo tanto tener un desarrollo muchísimo más armonioso. Otro tipo de asistentes son los multiarticulares en máquina. Se parecen mucho al movimiento de competición, al movimiento básico, pero tienen la ventaja de que como está siendo asistido por una máquina, el rango de recorrido y el trayecto está predeterminado. Y entonces tú ya no te tienes que enfocar que porque te vayas de un lado, que porque te vayas del otro, que porque haya rotaciones, que porque tengas que estabilizar. Al no tener que estabilizar, es muchísimo más fácil de realizar, ¿vale? Por eso la mayoría de la gente carga más en la prensa que en la sentadilla, porque la sentadilla es mecánicamente más difícil de controlar. Pero justo nosotros vamos a combinarlo, o sea, si primero hiciste sentadilla como tu básico, puedes complementar, por ejemplo, con trabajo de prensa o de hack para darle mayor estrés, por ejemplo, extensores de rodilla, o extensores de pantorrilla, o de tobillo, perdón, o extensores de cadera. Ahí tú vas a decidir, dependiendo de cuál sea el grupo muscular que quieras darle un poco más de énfasis e individualizar. Pueden ser variantes del gesto principal. Por ejemplo, aquí tenemos, para que sea más evidente, el peso muerto. Tenemos el peso muerto estándar, ¿no? El normal, el convencional. Pero si quiero cambiar un poco el grado de estímulo que hacemos, por ejemplo, podemos irnos hacia el peso muerto sumo
Este va a tener un poco más de dominante en el cuádriceps, va a tener menos trabajo, por ejemplo, en la espalda baja y pues va a ser un poco más eficiente, por ejemplo, para las personas que tienen las piernas largas para que se sientan más cómodos. Entonces, si estoy trabajando cadena posterior, o sea, la parte de atrás de mi cuerpo, primero voy a hacer peso muerto convencional, normal, que toque el suelo, que tenga todo el rango de movimiento, etc. Y después puedo complementar con trabajo asistente de peso muerto sumo para darle, por ejemplo, un poco más de descanso a la espalda y trabajar un poco más la extensión de rodilla-cadera, por poner un ejemplo. Si Duda. quieres, dime. En este caso sí es el estándar y después metemos el sumo sería con menor carga al estándar. Sí, si quieres darle un rango de repeticiones diferente. Ahora, no cargas la misma cantidad de 1 RM en el convencional o estándar que en el sumo. Hay quien es mejor en sumo y es un poco peor en el convencional, o hay quien estamos al revés. Por ejemplo, yo cargo más de convencional que de sumo. Entonces, por ejemplo, si cargo más en convencional, va primero. Si cargo más en sumo, el sumo va primero y después hago convencional. ¿Vale? Ahí depende de tus proporciones anatómicas, de la manera en la que tienes de concebir el ejercicio, y entonces pues tienes que tener aproximadamente el 1 RM de cada uno. Por ejemplo, yo sé que de 1 RM de convencional son 240 y tengo solamente como 215 de sumo. Entonces, pues no hay punto de comparación. Primero tiene que irme convencional porque obviamente siempre va lo más complicado al inicio y lo que es mecánicamente un poco más fácil posterior, ¿vale? Y depende también del objetivo. Por ejemplo, yo nada más meto sumo cuando quiero darle un poco más de dominancia a los cuádriceps. Si lo que me interesa, por ejemplo, son los glúteos o los isquios, prefiero mejor otro variante, como es, por ejemplo, el peso muerto rumano o con piernas semirrígidas, en donde cambia completamente el focus. En lugar de ser a cuádriceps y glúteo, es más dominante a glúteo y isquios. Entonces, por ejemplo, a mí, en lo personal, se me desarrollan bien los cuádriceps con la sentadilla y los ejercicios de extensión de rodilla. Hay gente que no, que es un poquito más difícil de que desarrollen, entonces pues tienes que complementar en otros días, por ejemplo, en el día de cadena posterior, sobre todo si tienen buen desarrollo de glúteo e isquios, ¿vale? Ahí depende de cuáles sean tus objetivos. Pero hay varias variantes, no solamente el abrir o cerrar las piernas. Podemos utilizar cadenas, podemos utilizar ligas, podemos utilizar bloques, podemos utilizar un chorro de ejercicios. Pero el ejercicio que yo utilice tiene que estar perfectamente justificado al objetivo que yo quiero. Muchachos, ya se nos va a acabar la videollamada. Vamos a dar 5 minutitos de descanso y les vuelvo a mandar el link para la siguiente parte. En unos minutos nos vemos, muchachos. Si tienen dudas, ahorita inicio la siguiente sesión respondiendo las dudas que tengan.